Algo te sucedió hoy. Quizá aún no encuentres las palabras exactas para describirlo, pero algo dentro de ti cambió, una vibración que no existía ayer y que ahora ocupa el centro de tu conciencia. Vine hasta aquí solo para darle el nombre a eso que estás sintiendo. Has cargado un peso, una pregunta que nadie a tu alrededor ha podido responder, y el hecho de que estés aquí ahora no es casualidad. Hoy, el 6 de junio, no es solo una fecha en el calendario, es un punto de inflexión. Un portal se abrió y fuiste traído hasta aquí porque tu disposición finalmente alcanzó la frecuencia necesaria para recibir las 6 llaves. Por el tiempo que caminemos juntos, vas a reconocer las 5 señales claras que han marcado tu vida en las últimas semanas y entender lo que realmente significan para tu camino. Vas a comprender el patrón único que ha bloqueado lo que buscas y cómo ese patrón está, en realidad, siendo desmantelado en este momento. Y antes de que terminemos, se pronunciará una declaración directamente sobre tu vida, una activación que creo que es la razón por la que este mensaje encontró su destino hoy. Quédate conmigo, porque lo que voy a entregar no es información, es reconocimiento. Has notado cosas que la mayoría ignora. Has despertado a veces a la misma hora, en medio de la madrugada, sintiendo una presencia o una claridad que se desvanece apenas sale el sol. Has vivido oleadas emocionales intensas que surgen sin motivo aparente, como si algo estuviera siendo purgado de tu sistema. Conversaciones que antes parecían normales, hoy te traen un vacío extraño, casi insoportable. Miras a las personas a tu alrededor y te das cuenta de que, aunque ocupen el mismo espacio, ya no habitan el mismo lugar. Tus sueños se han vuelto vívidos, casi tangibles, y cargas una certeza silenciosa de que algo más grande se está moviendo en los bastidores de tu existencia. Todo esto no es una confusión mental, no es agotamiento, es calibración. Lo que sientes es el efecto de... Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Un sistema que se está preparando para una carga mayor. Es el efecto de un envoltorio que se estira para contener una verdad que antes te causaría miedo. Has sentido este llamado porque el portal se alineó con tu propia biografía. Lo que vives no es un problema a resolver, es una convocatoria a atender. Respira hondo ahora. Deja que ese reconocimiento se asiente en tu pecho. Tus dedos, escribiendo estos 3 números, son tu espíritu diciendo sí. Es el acuerdo más pequeño posible, pero es un acuerdo real que sella tu disposición para lo que viene a continuación. Escribe 888, luego regresa inmediatamente a mí. El agotamiento que sientes no viene del trabajo que realizas, sino del esfuerzo que haces por mantener una estructura que ya no es la tuya. Has estado operando desde un intento constante de probar tu validez, de justificar tu existencia a través de resultados visibles.
Pero la verdad es que el portal de las 6 llaves exige que dejes de empujar las puertas que ya están abiertas. Has vivido bajo la ilusión de que necesitas forzar tu camino a través de muros, cuando tu misión en realidad es solo atravesar el portal que ya fue puesto delante de ti. Esta es la capa más profunda de tu resistencia. Te enseñaron a creer que el valor es algo que se conquista, cuando en realidad lo que está sucediendo ahora es una invitación a que simplemente asumas quien siempre has sido. El patrón de resistencia que cargas es un hábito antiguo, heredado de un tiempo en que necesitabas protegerte para sobrevivir. Pero ese tiempo terminó. La estructura de protección se ha convertido en una estructura de contención. Lo que llamas mala suerte o retraso es, en realidad, una pausa estratégica que el portal impuso para que no atravesaras con el peso del pasado aún pegado a tu espalda. Imagina, por un momento, un gran patio antiguo que nunca has visto, pero al que siempre perteneciste. Pasaste años tratando de entrar por ventanas, intentando escalar los muros laterales, creyendo que el acceso era prohibido o difícil. Pero lo que no notaste es que el portón principal, la entrada que corresponde a tu estatura real, siempre estuvo sin llave. Las 6 llaves de conciencia no son herramientas para abrir candados externos, son los códigos internos que hacen que tu visión cambie de enfoque. Cuando una de esas llaves gira dentro de ti, la realidad a tu alrededor se reordena automáticamente. Ya no necesitas luchar contra la corriente, solo necesitas alinearte con la frecuencia que ahora comienza a vibrar en tu columna. El portal no es un lugar al que vas, es un estado en el que entras y del que nunca sales. El diagnóstico que ahora se revela para ti es preciso y ya no admite negación. Estás agotado no por la cantidad de tareas que cargas, sino por la inercia de sostener una identidad que ya no tiene propósito en este nuevo ciclo. El patrón de resistencia que rompes ahora es el hábito de creer que necesitas justificarte para ser visto. Por años, creíste que tu valor se medía por tu capacidad de soportar el peso, de atravesar desiertos sin pedir ayuda, de cargar el fardo de quienes caminan a tu lado. Ese mecanismo de defensa, antaño vital, se ha convertido en el principal obstáculo entre tú y el portal. No estás enfrentando una crisis de destino. Estás enfrentando el momento en que tu alma finalmente decide que ya no acepta vivir dentro de una caja que se ha vuelto demasiado pequeña para tu estatura espiritual. El agotamiento es solo el síntoma de la colisión entre quien te forzaron a ser y quien estás llamado a convertirte. El portal de las 6 llaves exige que dejes en el suelo, del lado de afuera, todo lo que no pertenece a tu esencia. La primera llave es la de la rendición, el reconocimiento de que el control que ejercías era solo un intento de manejar el miedo. La segunda llave es la de la presencia, el acto de anclar tu conciencia en el ahora, donde el tiempo deja de ser lineal y las respuestas comienzan a florecer. La tercera llave es la de la claridad, la visión despejada que permite ver que los muros que intentabas escalar eran solo ilusiones ópticas. La cuarta llave es la del permiso, el derecho inalienable de ocupar tu espacio sin pedir licencia. La quinta llave es la de la resonancia, la capacidad de atraer lo que vibra en la misma sintonía que tu verdad. Y la sexta llave, la más poderosa de todas, es la de la unificación. El momento en que comprendes que quien busca la llave es la propia cerradura. Permite que esta declaración fije tu conciencia en este punto exacto del tiempo. El acto de escribir estas 3 palabras es tu compromiso de que no vas a retroceder al viejo patrón de duda. Tu presencia es lo que activa el portal. Escribe. Siente el peso de lo que acabas de afirmar y luego regresa inmediatamente a mí. El retorno a la esencia que ocurre ahora no exige que construyas nada,
No existe aquí un plan de acción complejo, ni pasos de un curso que debas completar. Tu única responsabilidad a partir de este punto es el desaprender. Has estado tan ocupado tratando de convertirte en una versión mejor de ti mismo que olvidaste que la versión original ya era completa antes de empezar la travesía. El don no es algo que recibes allá afuera, es algo que descubres dentro, una vez que el ruido de la necesidad externa se apaga. No estás siendo probado para ver si mereces el acceso. Estás siendo recordado de que el acceso siempre estuvo disponible. El esfuerzo que dedicaste a probar tu valor fue un error de ruta, un desvío que, aunque doloroso, sirvió para fortalecer los músculos de tu percepción. Ahora, la tarea es la quietud, es la capacidad de escuchar la frecuencia que emana de las 6 llaves a medida que se encajan, una a una, en tu historia. Cuando dejas de jalar la cuerda, el nudo se deshace por sí solo. Cuando dejas de clamar por atención, tu presencia natural comienza a comandar el ambiente. Estás en un proceso de transmutación, no de reforma. Lo que están haciendo no es un nuevo yo, sino la revelación del yo que siempre esperó el momento en que estuvieras listo para reconocerlo. La puerta está abierta, no porque forzaste la cerradura, sino porque finalmente dejaste de intentar cerrarla por miedo a ser visto. Lo que viene a continuación es la armonía entre lo que sientes y lo que se manifiesta. Un alineamiento que solo es posible cuando te entregas al proceso sin reservas. Mantén esa quietud, mantén esa claridad. No dejes que el movimiento del mundo externo robe la paz que acabas de encontrar. El portal es tu nueva dirección. Si algo dentro de ti resuena con la verdad que acabamos de alinear, si tu espíritu reconoce la frecuencia que fue tocada en estos minutos, deja que tu gesto de aprobación sea tu amén sin palabras. No lo tomes como una métrica o un número a alcanzar, sino como un sello silencioso, una concordancia interna de que lo que se dijo aquí no fue escuchado por casualidad. Es un reconocimiento entre tu chispa y el mensaje que la encontró. Cada vez que haces ese movimiento de forma consciente, estás marcando el territorio de tu propia claridad, confirmando que la sintonía fue captada y que el mensaje ya no es externo, sino parte integrante de tu propio paisaje interno. Respira hondo, pues este es el momento de mirar más allá de ti mismo. Existe alguien en tu vida, alguien cuyo rostro acaba de surgir en la pantalla de tu mente, que necesita desesperadamente esta frecuencia. Piensa en la persona que conoces que ha trabajado exhaustivamente en silencio, alguien que carga una nobleza contenida, alguien que, como tú, ha sostenido una postura de fuerza, mientras el mundo a su alrededor parece no ver la profundidad de su alma. Esa persona está esperando una señal de que el camino que ha recorrido tiene un propósito mayor. Envía esta transmisión a ella, no como una sugerencia casual o un contenido cualquiera, sino como una entrega designada. Tú fuiste el vehículo de llegada de este mensaje, y tu papel es asegurarte de que alcance al destinatario que fue preparado por la vida misma para recibirlo en este preciso instante. Antes de que avancemos hacia el desenlace final de esta travesía, quiero que te afiances en la autoridad que te ha sido conferida. No las escribas como un deseo, ni como una petición, sino como un decreto de quien finalmente comprendió su posición en el tablero. El uso de estas palabras es la firma de tu aceptación, el momento en que la duda sobre tu propósito cesa y la certeza de tu misión toma el mando. Escribe despacio, sintiendo cada letra como si estuvieras grabando tu identidad en el tejido de tu propio destino. Lo que afirmas aquí con tus manos es lo que tu vida comenzará a manifestar con total nitidez a partir de hoy. Estás comprometido,
Estás comisionado, estás enviado. Tu caminata ya no es un ejercicio de prueba y error, sino una sucesión de pasos precisos hacia aquello que ya te pertenece. Estás comprometido con la verdad que, antes de ser dicha, ya habitaba tu silencio. Estás comisionado para ser el puente entre lo que era invisible y lo que está a punto de convertirse en tu realidad concreta. Estás enviado para cargar esta luz en un mundo que muchas veces olvidó cómo mirar hacia arriba, siendo la prueba viva de que la escasez nunca fue tu lugar de origen. Ya no hay peso, pues lo que cargabas no era tu responsabilidad, sino un equipaje que el portal, al abrirse, retiró gentilmente de tus hombros. Ahora caminas con la ligereza de quien sabe exactamente dónde debe tocar su pie, guiado por una brújula que nunca falla, la brújula que fue calibrada por tu propia rendición al proceso. Cada movimiento que hagas ahora estará cargado por esta nueva autoridad, y las puertas que antes parecían infranqueables comenzarán a abrirse con la naturalidad de quien solo reconoce su derecho de paso. Lo que dejaste atrás ya no forma parte de tu historia, pues el nuevo capítulo que escribes está regido por la ley de la abundancia que finalmente aceptaste como tu única ley. Siente el aire que respiras ahora, un aire que lleva el frescor de un recomienzo que no necesita alarde, sino solo tu presencia constante y despejada. Tu travesía es la prueba de que nada se pierde en el tiempo. Todo se transforma en la hora exacta en que tu corazón se vuelve capaz de soportar la luz que siempre buscó. Ya no estás en la oscuridad, ya no estás perdido, estás exactamente donde tu alma pidió estar, en el claro del portal donde tu vida encuentra su significado. Lo que sientes ahora es la paz que supera todo entendimiento, la misma paz que sostiene el universo, y que, a partir de este segundo, sostiene cada uno de tus pasos. La transición que atraviesas no es una pérdida, sino una reubicación de fuerzas. Muchas veces, el peso que sientes no pertenece a tu destino, sino al equipaje que insististe en cargar por pura lealtad a un pasado que ya cumplió su propósito. Al observar las 6 llaves de conciencia, percibimos que la primera de ellas es el desapego de la culpa. Pasaste años tratando de reparar heridas que no fueron causadas por tus manos, cargando la responsabilidad de equilibrar ambientes que nunca tuvieron la intención de florecer. La segunda llave es la claridad del no. Aprender a retirar tu energía de lugares donde tu esencia no es regada es quizás el acto más profundo de amor propio que puedes ejercer. La tercera llave es la aceptación de tu propia velocidad. El mundo exige prisa, exige que coseches los frutos antes de sembrar las semillas, pero tu alma entiende el ritmo de las estaciones. La cuarta llave es el silencio estratégico. No todo lo que percibes necesita ser comunicado para ser validado. La quinta llave es la autoridad sobre tu propio espacio interior, protegiendo tu campo vibracional de interferencias externas que intentan dictar tu valor. Y la sexta llave, la más poderosa de todas, es la confianza absoluta en tu intuición. Esa voz que muchas veces silenciaste por miedo a parecer irracional es, en realidad, la brújula más precisa que posees. Cuando alineas estas 6 llaves, el portal que antes parecía infranqueable se revela solo como un espejo. Lo que buscabas allá afuera, en logros, en reconocimiento o en aprobación, siempre estuvo guardado en el centro de tu propia inmovilidad. No se trata de alcanzar un nuevo nivel, sino de reconocer que el nivel ya es tu base. El esfuerzo que empleaste hasta aquí fue la fragua que preparó tu carácter para soportar la ligereza de la nueva fase. No intentes apresurar el proceso, pues el tiempo de la cosecha no obedece al reloj de los hombres, sino al palpitar de la vida que habita en ti.
Permítete flotar entre estas verdades, sintiendo cada una de ellas como si fueran semillas siendo plantadas en suelo fértil. Ya no necesitas luchar contra la corriente, pues la corriente ahora fluye en la misma dirección que tu propósito. La resistencia que sentías era solo el eco de tu propio intento de controlar lo incontrolable. Al soltar las riendas, descubres que nunca fuiste el jinete, sino el propio camino. Observa cómo cambia tu respiración cuando sueltas el control, cómo tus hombros descienden, cómo la tensión que habitaba la base de tu cráneo se disipa. Eso es la libertad manifestada. Ya no estás en el campo de batalla de la supervivencia, estás en el jardín de la existencia. Cada pensamiento que surge ahora es una oportunidad de reinicio, una chance de sustituir la vieja narrativa de escasez por una nueva melodía de abundancia y propósito. Lo que vives no es un aislamiento, es una preparación, una incubación necesaria para la fuerza que necesita emerger a través de ti. No subestimes la calma que precede al próximo movimiento, pues es en ella donde se decide la dirección de todo lo que vendrá. Mantén los ojos puestos en lo que es eterno y no en lo pasajero. Tu verdad es innegociable y tu paz es tu mayor triunfo. Lo que fue revelado aquí no es una teoría, es la estructura de tu propia realidad siendo rediseñada de adentro hacia afuera, pieza por pieza, hasta que no queden más vacíos entre lo que eres y lo que manifiestas. Siente la presencia de esta nueva claridad, como un aire puro que llena los pulmones tras una larga travesía en altitud. El movimiento que sientes ahora no es una coincidencia, ni un simple deseo pasajero de cambio. Es la respuesta biológica y espiritual al alineamiento de las 6 llaves que desde el 6 de junio comenzaron a girar en el eje de tu vida. Cuando comprendes que ya no necesitas cargar el peso del mundo en los hombros, percibes que la fuerza que te impulsaba era solo una máscara de tu propia necesidad de validación externa. Ahora, la energía que antes se disipaba en tareas que no resonaban con tu esencia, está siendo redirigida hacia la construcción de una claridad inquebrantable. Imagina que cada una de estas llaves es una frecuencia sonora que, al ser tocadas en conjunto, disuelven las barreras que tú mismo erguiste por seguridad. La primera llave es la autorización propia, el derecho a validarte sin el testimonio ajeno. La segunda es la claridad de la intención, donde el enfoque deja de ser el resultado y pasa a ser la calidad de tu presencia. La tercera es la desidentificación con el dolor, el reconocimiento de que los traumas del pasado son cicatrices y no el mapa de tu futuro. La cuarta llave es la aceptación del ritmo natural, el fin de la prisa que te impedía ver las oportunidades que ya estaban disponibles, pero que ignorabas por la ansiedad de llegar a un destino que siempre estuvo aquí. La quinta llave es el dominio sobre tu propio espacio interior, protegiendo tu campo vibracional de interferencias externas que intentan dictar tu valor. Eso es la libertad manifestada. Deja que esta declaración se convierta en un hito en tu línea de tiempo, un punto de retorno al que siempre puedas mirar. Escribe ahora y enseguida regresa a mí. Mientras el polvo se asienta y el nuevo paisaje se revela ante tus ojos, puedes percibir que la urgencia que sentías ayer era solo la anticipación de algo que ya cargabas en la sangre. Tu caminata no fue en vano. Cada lágrima, cada noche de vigilia, cada momento de silencio forzado, fue, en realidad, una demarcación de territorio que no sabías que estabas haciendo. Ahora el camino está despejado. Si algo de todo lo que dijimos aquí tocó la estructura más profunda de lo que reconoces como verdad, permite que tu gesto de aprobación sea tu amén sin palabras, no como un número en una pantalla, sino como la firma de un acuerdo sagrado.
Y en este momento quiero que mires hacia el lado invisible de tu vida. Existe alguien que conoces, alguien que ha estado extrañamente callado en los últimos tiempos, alguien que trabaja con una diligencia silenciosa, como si estuviera esperando que una puerta se abra que ellos mismos no logran ver. Esa persona tiene la marca de la elección, pero aún está bajo el peso del cansancio. El rostro de esa persona apareció en tu mente ahora, no por casualidad, sino por una responsabilidad de cuidado. Envía este mensaje a ella, no como un consejo, sino como una entrega, un regalo que reenvías por haber entendido que la luz, cuando se comparte, solo se expande. Antes de cerrar este ciclo, quiero que declares tu posición final, no como una petición, sino como un sello de autoridad sobre la nueva estación que acabas de inaugurar. Tu jornada no empezó hoy, pero la claridad sobre ella se te concedió en esta hora exacta, bajo la influencia del día 6 de junio, que actúa como un parteaguas en tu línea de tiempo. Cuando miras las 6 llaves que te fueron entregadas, no veas solo conceptos o indicaciones, sino las herramientas que alinean tu interior con lo que el universo ya tenía reservado para tu destino. Ya no tienes que luchar contra la corriente. Tu tarea ahora es simplemente mantenerte en prontitud, atento a la apertura del portal que se presenta precisamente hasta las 23:06. Hay una fuerza que sostiene tu paso ahora. Una fuerza que no exige que le demuestres nada a nadie, pues tu valor ya fue ratificado en el silencio de tu constancia. Muchos buscan afuera lo que solo puede encontrarse en la quietud de la propia esencia, pero tú, al llegar aquí, demuestras que ya comprendiste que la llave maestra es la conciencia de tu propia elección. Respira hondo, deja que el peso de los años anteriores se disuelva, porque estás transitando hacia una frecuencia donde la abundancia no es un logro, sino un estado natural del ser. El tiempo que queda para la activación de este portal es una oportunidad sagrada de recogerte y permitir que las 6 llaves hagan el trabajo de ajuste fino en tu vibración. No intentes entender con la lógica, siéntelo con el alma. Lo que es real no necesita justificación, solo reconocimiento. Y en ese reconocimiento encuentras tu paz, tu fuerza y tu dirección. Eres comprometido, eres comisionado, eres enviado. Ahora, justo en este momento, en todos los rincones del mundo, otras almas están recibiendo esta misma revelación, cada una en su propio proceso, pero todas conectadas por ese hilo invisible que ahora reconoces. Formas parte de un movimiento silencioso que no necesita alarde para transformar la realidad, y es precisamente por ser invisible al mundo común que tu acción es tan poderosa. La jornada que iniciaste aquí es la construcción de un nuevo cimiento, donde tu voz gana autoridad y tu presencia se vuelve la respuesta misma que tanto buscaste. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora.
antes de que la duda robe otro año de tu llamado.